la idea surge por ver crecer a mis hijos y recordar mis tiempos, ¿no? Los tiempos han cambiado muchísimo, la gente de mi generación y anteriores sabemos que la sociedad es otra. Los medios han cambiado todo y sobre todo el móvil, sobre todo a los jóvenes, y han cambiado nuestra forma de vivir, nuestra forma de comunicarnos y las relaciones, ¿no? Estamos a veces muy cerca y muy lejos, y es curioso porque también podemos estar muy cerca de gente que está muy lejos y muy lejos de gente que está al lado, ¿no? Y yo eso lo vivo mucho por tener mi familia afuera, que yo no he vuelto a viajar. Eso se agradece, pero también tiene unas consecuencias muy negativas. Y recordando justamente lo que yo he vivido de joven y todo lo que a mí me alimentaba del entorno, los valores que nos venían dados de todos lados, de la televisión, de la escuela, el discurso de la gente, era siempre ponderando el bien y señalando lo mal, ¿no? Y el daño que nos hacía hacer las cosas mal. Y hoy pareciera que el mensaje es: no pasa nada si hacemos las cosas mal, podemos no hacer las cosas rectamente, ¿no? Incluso siempre me ha llamado la atención ver los héroes de antes en las películas, en las historias de niños, y los de ahora. Antes el héroe era el héroe y su poder lo ponía al servicio, y hoy yo he visto películas, bueno, se conocen las películas para niños y para adolescentes y todo público, las de Marvel y todas esas, hay superhéroes que son villanos, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Qué es lo que los jóvenes están teniendo como referente, ¿no? Y ese era el dolor de ver. Yo he crecido mirando La Casa de la Pradera y todas esas cosas que eran los valores de toda la vida, y hoy dan risa esas cosas. Cuando un joven las ve, un chico dice: mamá, ¿cómo no te aburrías con eso, ¿no? Entonces, justamente a través de la escritura uno inventa, crea situaciones y puede transmitir un mensaje que tal vez hoy no se oye tanto, ¿no? Y también me he valido de que lo he experimentado con mis propios hijos. Lo que tú dices no llega tanto como lo que ven, ¿no? Y sobre todo si es de alguien cercano. Yo sé que a la larga mis hijos, por supuesto, que escucharán mis palabras, se acordarán de todo, pero cuando se es adolescente no se escucha tanto al padre, ¿no? Y se ve más a quien se admira, y claro, los que están hoy para admirar a veces dejan mucho que desear. Entonces, a través de la escritura uno puede crear un personaje, ponerle las cualidades que uno quiera y lo puede hacer hablar, y si uno logra que la persona que lee la historia se identifique en algún punto, pues el mensaje puede calar mucho. Y en este caso, hablando del bullying, que es un tema tan actual, desgraciadamente, tan terrible, porque es que hay niños que deciden no ir al colegio al día siguiente y se han perdido vidas porque no han tenido el valor de asumir el ir al colegio. Eso es terrible. Gracias a Dios yo no he tenido en mi entorno ninguna situación, pero sí, hablando con mis hijos, me he enterado de situaciones, tal vez no terribles, menores, pero lo que me ha llamado la atención es de qué manera están naturalizadas algunas situaciones de desprecio, de maltrato, ¿no? Y están toleradas. Y eso me ha parecido muy grave, que naturalicemos el sufrimiento del otro y que naturalicemos que una persona ejerza su poder y haga daño y no hagamos nada, me parece muy terrible. Entonces, como ellos están acostumbrados a eso, he dicho, bueno, si quiero que me escuchen, les voy a hablar de un caso que ellos vean todos los días. Y así nació el misterio de los 5 misterios. El rosario en sí mismo es un misterio, y a mí personalmente también se me ha planteado como tal. Yo recuerdo muy bien, y me acordaré siempre, me da mucha pena no recordar el nombre de una profesora del instituto que un día nos comentó, yo iba a un colegio religioso, y un día nos comentó la importancia del rezar el rosario, ¿no? Y fue muy llamativo porque ella dijo, os voy a decir la verdad, yo no lo rezo, pero quiero rezarlo, todavía no lo he logrado, ¿no? Nos transmitió la importancia de hacerlo y la propia dificultad de asumirlo y hacerlo, porque hay que tener el tiempo, hay que tener la disponibilidad y hay que tener la concentración, que la mente se va mucho porque es una oración muy monótona, porque lo es, y es larga, entonces cuesta mucho sacrificio. Y yo decía,
¿por qué María nos dice siempre el mismo mensaje? En todas tus apariciones dices lo mismo. Evidentemente esto es algo que lo tenemos que aprender. Y nos pides algo que tiene este sacrificio, por algo será, ¿no? Entonces, recordando siempre a esta profesora, pues a mí me ha llevado mi tiempo y me ha cambiado el ver los frutos del rosario, ¿no? Desde luego, mi mensaje siempre con mis hijos y en las catequesis, cuando he estado, cuando he podido, porque no siempre he podido estar en las catequesis, para terceros me refiero, ha sido: contemos con el Señor en nuestra vida, recemos lo que sea, no necesariamente el rosario, recemos, ¿no? Tengámoslo como hábito, como compañero permanente. Y bueno, y luego el paso siguiente, cuando ya fuimos creciendo en la oración, pues descubrir este misterio, que hay que aprenderlo. Yo creo que nunca rezaremos un rosario perfecto, humanamente es imposible, pero es esa entrega, el decirle, vale, ¿quieres que lo hago por ti? Y sé que esto ayuda a mí y a muchísima gente, y yo siempre lo imagino como una cadena, porque en sí el rosario mismo es una cadena, ¿no? Y pienso que una cadena es muy fuerte y puede hacer muchas cosas, puede ser muy útil, puede salvar, puede sostener, puede mucho, ¿no? Entonces es muy simbólico el objeto en sí mismo, la experiencia de rezarlo y el poder. El poder, que un rosario tenga el poder que tienen tantos testimonios. La casa esta donde ha estado la bomba atómica y donde se rezaba el rosario siempre en el mismo entorno de la explosión y que ha quedado intacto, y tantos casos, ¿no? Me ha impactado el caso de, no te sabré decir el nombre, una persona que tenía un marido que hacía espiritismo y se reunían regularmente, y ella la sublevaba. Ella era católica, súper devota, oradora del rosario permanentemente, y decía, en mi casa esto no puede pasar. Y en un momento muy fuerte de esas experiencias que tenía esta gente, ella interrumpió la reunión y lanzó el rosario sobre la mesa, y la mesa se partió. Eso es un testimonio. A ver, lo creemos los que lo creemos, el rosario es un arma poderosa. El rosario es un arma poderosa, y ese es el mensaje del libro, de la historia, y el que yo quiero compartir. Ese es el misterio. La abuela de Loli es fundamental, y yo creo que podría ser la abuela de muchos. Yo creo que es la abuela típica, la de toda la vida, ¿no? Aunque es verdad que ahora, yo no lo había observado, pero alguien me ha comentado, ahora las abuelas han cambiado mucho y las abuelas están muy modernizadas y tienen una ideología muy distinta a la de la abuela del libro. Le digo, sí, es verdad, pero todavía quedan de las otras abuelas también, y seguramente... Yo digo abuela, pero puede ser una tía abuela, puede ser una vecina, es una persona que ocupa ese rol, ¿no? Y que trae este mensaje. Todos conocemos a alguna señora de esa generación que es asidua de las misas, que reza con frecuencia, que tiene el mensaje, que está siempre con el rosario. Es que todos conocemos una abuela de estas. Y yo creo que es el ancla de Loli, ¿no? Para no perder el rumbo en toda su lucha, que la está poniendo en un aprieto y realmente no sabe a dónde recurrir. Y ese mensaje recurrente, insistente, el decir, vale, no me hace caso con las palabras, a ver qué pasa si encuentro el rosario en el bolsillo, ¿no? Eso lo es todo, porque cuando estamos en un aprieto y cuando realmente sentimos la desesperación, necesitamos una ayuda, y en la desesperación uno está abierto a cualquier cosa, ¿no? Entonces la abuela, ahí con mucha astucia, quiere que tenga presente eso, porque ve que con el diálogo no está llegando a ella, pues que el Señor haga el resto, ¿no? Y ha sido estratégico, porque claro, yo creo que si insistimos en un mensaje
sobre todo con los hijos, ¿no? Lo que generamos es rechazo, nos escuchan las primeras palabras, luego ya no. Es la adolescencia, no es que son mejores ni peores, es la adolescencia y por suerte pasa muy rápido. Pero en cambio, si ellos tienen que hacer un pequeño recorrido, hacer un pequeño esfuerzo, buscar a ver la salida, pues esa experiencia es la que realmente logra abrir el corazón, ¿no? Y logra abrirse a ver otras posibilidades, ¿no? Y que tal vez no está lo sola que ella creía, ¿no? Y al fin y al cabo ese es el mensaje, porque la oración nos descubre que podemos no estar solos nunca más en nuestra vida, ¿no? Y la idea es un poco, esto sí que ha surgido en las charlas con padres, cuando frente a los preparativos para las comuniones se está por tradición queriendo hacer esa comunión y se está tan pendiente del banquete, del vestido, del viaje, del regalo, de tantas cosas inútiles que pueden ser, no digo que sean malas, pero que no son el objetivo. Y estamos en un punto en el que pareciera que es el objetivo, ¿no? Y entonces, a raíz de reflexionar con esto, en los grupos de padres decíamos, estamos pendientes de proveer a nuestra familia de todo, en este caso de todas estas cuestiones para la comunión. Estamos pendientes de nuestra familia, pensamos en un seguro de esto, de lo otro, de vida, de todo riesgo para el coche, tantos seguros. ¿Y qué pasa con el seguro de vida? Pero el de vida, vida. Ese seguro que no cuesta nada, que es para siempre y que es garantía de ser felices uno. Y también como madre a mí me mueve, y lo he hablado mucho con mis hijos, el poder transmitirles la fe, porque yo no voy a vivir para siempre. Y en mi caso concreto, mis hijos aquí tienen a sus padres, a mi padre también, a mi hermano, a alguna familia, pero no estamos, como yo he crecido, en un entorno familiar que contenga en lo cotidiano. Cuando yo no esté, yo quiero saber que mis hijos van a tener ese apoyo, van a tener esa fe y se la van a poder transmitir a su familia y ya está. Luego que les vaya bien, que les vaya mal, la vida es todo eso, pero que la vivan con esa tranquilidad, con esa compañía, con ese apoyo y con esa garantía de felicidad. Por eso para mí es el seguro más seguro, porque no depende de las circunstancias, no depende de nada más que de sabernos acompañados. ¿Cómo hacer para que un autor Nobel llegue a muchos? Eso es muy difícil, muy difícil. Y yo he dicho, yo no quiero ni voy a lograr que lo lean por mí. Eso no va a suceder, ni tampoco es el objetivo. Yo quiero que conozcan la historia. ¿Cómo puedo hacer para que esta historia llegue a muchos? Yo he dicho, necesito un respaldo, necesito a alguien en quien apoyarme que dé un poquito de autoridad a la historia, ¿no? Y en un momento se me ocurrió pedir un prólogo, a ver, ¿a quién podemos pedirle que prologue la historia? ¿Quién estaría de acuerdo con hacerlo? ¿Quién estaría al servicio de este emprendimiento? Y en un momento he dicho, el obispo. Y digo, no puede ser. Y le di muchas vueltas. Lo hablé con un sacerdote, bueno, con mi director espiritual, que lo conoce mucho, y le he dicho, mire, se me ha ocurrido esto. Creo que es una locura, pero dígame de verdad qué le parece a usted. Y me ha dicho, no lo dudes, no lo dudes. Dice, tenemos el obispo más abierto que jamás hayamos tenido. ¿Qué pierdes? Tú pregúntaselo y ya veremos. Esto es de María, ella verá por qué caminos quiere ir. Así que pedí una audiencia, que no sabía que se tenían tan rápido. Bueno, inmediata no, pero lo lógico, porque es que va tantísima gente a ver a este obispo. Es un encanto, es una bendición tan profunda la labor que está haciendo. Y luego me hizo mucha ilusión que el sacerdote que nos casó, a mi marido y a mí, que por supuesto está en Argentina, escucha a diario las homilías de Monseñor Munilla. Entonces, estando tan lejos, ¿no?, tener este interés y esta perseverancia, he dicho, realmente lo están escuchando de todo el mundo, lo están siguiendo. Es un obispo que tiene una acción mediática muy intensa, que yo no sé cuántas horas tiene su día, porque 24 no puede tener. Y bueno, y en la audiencia se lo comenté, le expliqué el libro
pormenorizado lo que me movía y el mensaje que quería transmitir, y yo sinceramente esperaba que se tomara su tiempo para leerlo, para evaluarlo, y me ha dicho, eso está hecho, y podemos pensar en hablar en los grupos de catequesis. Y yo he dicho, es que me quedé sin palabras, porque es una generosidad. Yo no lo había visto en mi vida, lo había visto en las cosas que lo podemos ver cualquier cristiano, pero no me conocía de nada, ¿no? Entonces tener esa generosidad y esa confianza en el proyecto, ¿no? Fue una bendición. Y además hay una anécdota preciosa de cuando le fui a ver, porque yo estaba muy nerviosa viendo cómo iba a articular todo lo que le quería decir, porque era una verborragia que a ver cómo la ordenaba, ¿no? Y había mucha gente esperando, y de pronto en la sala de espera entran unas señoras con un chaleco de Radio María, muchas había, y yo dije, bueno, habrá algún evento luego. Traían una maleta muy grande puesta ahí a un lado, y yo pensé, será un altavoz, Radio María, un altavoz, rezarán luego, algo harán, ¿no? Y al ratito abren la maleta y plantan sobre la mesa una imagen de la Virgen, que es la Virgen suya, pero que en sí la imagen es la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que es mi Virgen. A ver, María es María, está claro, pero todos tenemos una especial devoción por alguna de las advocaciones. Y yo estaba esperando, ordenando mis ideas, mirando el escrito que había llevado para entregarle a Monseñor en la mano, y leía el misterio de los 5 misterios. No hacía más que repetir eso en la espera, ¿no? Y las ideas desordenadas. Y cuando estoy balbuceando eso y veo que lo que plantan sobre la mesa es a la Virgen, he dicho, me estás bendiciendo, mire, me estás bendiciendo el proyecto, no puede salir mal esto, ¿no? Y así fue, porque inmediatamente después entramos y me sentí muy cómoda pudiéndole transmitir todo, y hasta el día de hoy, sorprendiéndonos cada día con las cosas que van pasando y la llegada que tiene la gente. Yo creo que con la pandemia todos indagamos más en las redes sociales por necesidad, ¿no? Y fue muy doloroso no poder acudir a la iglesia, no poder recibir la comunión todo el tiempo que estuvimos. Pero en realidad ya de un tiempo antes yo había conocido a los franciscanos de María, me había cautivado la palabra de Santiago Mártir, su mensaje. Y justamente por el mensaje que ellos llevaban, empecé a acceder a todos los contenidos que ellos tienen a disposición, y fue un camino de crecimiento enorme, profundísimo, muy rico. Y luego vino una invitación a la consagración a los corazones de María y al Sagrado Corazón de Jesús, y por supuesto que luego me apunté como muchísima gente. Fue una propuesta que tuvo muchísimo alcance, y eso derivó en las escuelas de agradecimiento, que son grupos online que nos reunimos con gente del mundo entero y vamos profundizando en las meditaciones que él tiene ya organizadas, ¿no? Es un contenido muy planificado, ¿no? Y ese camino ha sido exactamente la expresión de cómo yo entendía la fe. Entonces he dicho, este es el camino. Si bien uno conoce muchísimas congregaciones, he visto que esa era la que expresaba realmente cómo vivía la fe yo. Así que me consagré a través de los franciscanos de María, y me siento franciscana de María. Así que, por supuesto que en este proyecto yo no veía posible que el libro, desde luego que no imagino el recorrido que pueda tener, pero fuera el que fuere, no me sentía cómoda recibiendo dinero por algo que era compartir la fe. Esto es un mensaje que no se puede vender, que hay que regalarlo. Entonces he dicho, vale, este libro va a ser para María, que contribuya a que mucha gente rece el rosario, que mucha gente rece, que le ayude a quien le pueda ayudar. Jesús sabrá, María sabrán a dónde tiene que llegar. Y ya veremos con quién colaboramos. Y claro, en todo el recorrido del proyecto vi claro que no tenía que ser compartido, que tenía que ser, porque en un principio pensé en que sea para diferentes entidades, y de hecho no tiene que ser todo para los franciscanos de María, porque en todo lo que están haciendo necesitan apoyo, y así será.
Se está llegando a los colegios, ha sido muy bonito ver que se ha recibido muy bien en muchos colegios religiosos y en ámbitos de religión, de la materia de religión, pero también en profesores que no daban religión, porque el tema del bullying requiere de mucha contención y de valores. Y no hace falta que le hables de Dios para poder darle un mensaje útil a quien lo está viviendo o a quien necesita ayuda en ese sentido. Entonces ha sido muy interesante ver que también le puede servir a los profesores para plantear un espacio de diálogo, ¿no? Para reflexionar en qué sucede cuando esta niña vive lo que vive y cómo reacciona el entorno, ¿no? Y trabajar la empatía. Porque no solo es educar en el pedir ayuda ante los problemas, que es el problema con el bullying, que no saben pedir ayuda cuando lo padecen, pero también hay que educar mucho en ayudar cuando vemos que algo sucede, intervenir, no quedarnos de brazos cruzados. Y todo eso es educación. Y eso se puede hablar en cualquier clase, no en la de religión, en una tutoría. Cualquier profesor sabe que en cualquier momento tiene un momento de conversación con los alumnos y se comparten este tipo de cuestiones. Entonces, por eso estamos en la página web, lo decimos, que estamos al servicio de quien quiera solicitar una charla, que puede ser de presentación del libro, y también se plantea como un encuentro posterior a la lectura, para generar el espacio de una dinámica, digamos, con los alumnos que den una devolución y que justamente trabajemos qué es lo que está pasando y qué es lo que nos parecería más conveniente para salir de estos bretes, que es el bullying en este caso, pero podría ser cualquier cuestión en nuestra vida, ¿no? Que al final la solución puede estar simplemente en el bolsillo, en unas bolitas o en un momento de recogimiento y de oración. Podemos ver claro, podemos tomar la decisión acertada con un buen consejero.